Bienvenidos amigos una vez más a este sitio. Vamos a seguir con este estudio del libro de los Hechos. Ya habíamos visto la vida de Simón Pedro, lo que hizo, que deben ser de enseñanza para nosotros. Debemos tomar como ejemplo a estos grandes varones, porque, y principalmente, no solamente Pedro, sino todos los personajes que aparecen en el libro de los Hechos, como Felipe, uno de los tantos discípulos que el Señor había traído a sus filas. Y este personaje que vamos a estudiar, si bien es posible que él lo haya conocido a Jesús, él era un fariseo. Recuerde que Jesús siempre habló acerca de los fariseos. Ellos arrogaban el derecho de interpretar la ley, de hacer normas que no estaban escritas en la ley, que no habían sido entregadas a Moisés. Pero ellos se habían arrogado el derecho de dictar normas. Y la palabra de ellos era como si no había otra discusión. Si ellos hablaban y ellos llegaban a una conclusión, eso lo que ellos dictaminaban era ley para el pueblo. Y por eso también nuestro Señor Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos. Y hay uno de los, para entrar un poquito en el tema, ¿no? ¿Quién era este personaje? Este personaje que vamos a hablar. Saulo de Tarso, vamos a adelantar. El personaje que vamos a seguir hablando en este video es Saulo de Tarso. Y por eso quería traer a la memoria lo que Saulo era en su vida anterior, antes de haber conocido a nuestro Señor por revelación, porque a él se le dio una revelación a Saulo, y desde ese momento él entendió, porque hablaba de los fariseos, porque Saulo era fariseo. Había sido instruido en la escuela de Gamaliel, un gran intérprete de la ley y fariseo. Por eso le decía que la última palabra de todo lo que tenía que ver con lo relacionado a lo espiritual estaba a través de los fariseos. Pero no fue así desde el tiempo de Moisés, porque en el tiempo de Moisés los que tenían que administrar y los que tenían que ser los sacerdotes y los que tenían que llevar la vida espiritual eran la tribu de Leví, eran los sacerdotes de la familia de Aarón. Comienza luego de un incidente que ocurrió, que el libro de los Hechos lo relata. Por eso tenemos muchas enseñanzas en el libro de los Hechos, que la mayoría de mis hermanos no quieren estudiar. No quieren estudiar el libro de los Hechos, lo pasan de largo porque hay cosas que ellos no hacen. Entonces este libro, como dije en videos anteriores, les quema la piel.
Y con respecto al mensaje que yo anteriormente había grabado, que hablaba acerca de los diezmos y le comentaba para qué habían sido instaurados los diezmos y las ofrendas. Y aquí en el libro de los Hechos nos relata una historia que también estaba pasando. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, acá había acontecido algo que era algo muy importante, porque ya estaban olvidando para qué eran las ofrendas y los diezmos. Estaban olvidando, ya estaban siendo como en tiempos antes de nuestro Señor. Por eso el profeta Malaquías le hace una amonestación a los sacerdotes que no cumplían lo que el Señor había establecido respecto a los diezmos y la ofrenda, porque habían olvidado para qué había sido instaurado. Era para ayudar para mantener los sacerdotes, pero también era para mantener a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Y acá estos primeros discípulos ya estaban olvidando. Y qué casualidad que eran nuevamente los hebreos que estaban olvidando esto. Y hay una contienda entre griegos y hebreos, porque las ofrendas y los diezmos no estaban siendo repartidas equitativamente. Entonces este hecho fue llevado a los apóstoles, y los cuales determinaron que se buscara dentro del pueblo a 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan buen testimonio. Y entre estos 7 varones eligieron a Esteban, el primer mártir de nuestro Señor Jesús, que nos relata las Escrituras. Fue el primer mártir, porque relata las Escrituras que Esteban era un hombre lleno del poder de Dios, el poder de lo alto. Estaba ungido con el Espíritu Santo. Y él era poderoso en la palabra. Y a través de él el Señor respaldaba su palabra, aquella promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos antes de partir, que se quedaran en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que ellos también iban a ser ungidos por el Espíritu Santo, los cuales le iba a llevar a toda verdad, lo iba a conducir por el camino de rectitud, iba a alumbrar el camino, como en el desierto, cuando la columna de fuego se posaba en el tabernáculo y alumbraba en la noche del desierto. Así el Espíritu Santo iba a conducir a los discípulos en este largo caminar que nos lleva a una vida eterna. Los sacerdotes fariseos y saduceos se iban a levantar contra aquel hombre luego de una persecución que sufrió el pueblo, que sufrieron sus primeros frutos. Pero él no cayó lo que él había aprendido.
porque dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y este varón, aún a riesgo de su muerte, nunca cayó. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por más que nos quieran hacer callar, no debemos callar. Debemos decir lo que hemos visto y oído. Y es lo que hacía este varón. No lo iban a hacer callar. Por más que hicieran con él lo que quisieran hacer. Y de hecho, hicieron de él un mártir. Lo apedrearon y lo mataron. Pero desde aquí, luego de este hecho, aparece la vida de Saulo de Tarso. Él era un principal de las sinagogas, de los fariseos. Y él consintió. Él había estado en el momento del apedreamiento. Y es posible que él mismo haya dado, porque siempre había alguien que debía arrojar la primera piedra. Esto lo relata cuando la mujer es llevada ante Jesús por haberla encontrado en adulterio. Y fue cuando nuestro Señor Jesús le dijo que el que esté libre de culpa y pecado, que arroje la primera piedra. Y este Saulo de Tarso era un principal. Si bien no lo relata, era como era un principal, él debió dar la orden para que sea apedreado. Y debe haber lanzado la primera piedra. Y desde allí comienza la vida de Saulo de Tarso. Dice que él perseguía a los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba. Y sigue diciendo la Escritura: mientras esto hacía y llevaba terror ante los discípulos de nuestro Señor. Y cuando hablo de discípulos no me refiero solamente a los apóstoles, sino que se les llaman discípulos a aquellos que creen en nuestro Señor Jesús. Y Saulo de Tarso asolaba las iglesias, los perseguía, entonces ellos escapaban. Si bien el Imperio Romano estaba sobre Israel, ellos en la parte espiritual ellos no tenían nada que ver. En la parte espiritual que tenga que ver con la religión, no tenían nada que ver. Eran los sacerdotes fariseos, los saduceos. Ellos eran los que nunca dejaron de tener ese control sobre la vida espiritual del pueblo. Y por eso Saulo aquí aparece como un fariseo, perseguidor de la iglesia. Y aquí en este libro de los Hechos podemos sacarnos las dudas de un montón de cosas, y de cosas importantes que nos dividen a los cristianos, como por ejemplo el bautismo, que si en el nombre del Padre, que si en el nombre del Hijo y del Espíritu, y que si es en el nombre de Jesús. ¿Y qué dicen los apóstoles? Fundamentado en los apóstoles y profetas. Así dicen las Escrituras. Así dice las Escrituras, mi hermano, mi amigo. ¿Por qué hay tantos fariseos que se saben todas las Escrituras pero que no comprenden el libro de los Hechos? Porque no lo quieren, no es que no lo comprendan, es que no lo quieren estudiar. Es que no quieren saber la verdad. Y mis hermanos, las primicias, los apóstoles, los que caminaron con nuestro Señor Jesús, no han dejado escrito este libro maravilloso, que es el libro de los Hechos. ¿Por qué, hermano fariseo, que te sabes todas las Escrituras y que no quieres estudiar este libro? Y no quieres sacarte toda la duda.
Saulo, fariseo, instruido en la escuela de Gamaliel. Y vamos a leer cómo este fariseo es convertido, les da la revelación. Y qué maravilloso que el Señor mismo te elija, ¿verdad? Que mi Señor Jesús te elija para hacerte comprender lo que no quieres comprender. Porque también eres cabeza dura como mis hermanos los judíos, como le digo yo, con todo respeto, y con todo respeto a ti también, hermano, mi amigo. Vamos a leer qué nos dice el libro de los Hechos acerca de este fariseo, Saulo de Tarso. En el capítulo 9, el versículo 1 en adelante, vamos a leer: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo. Y trayendo a la memoria las palabras del profeta: ¿por qué Saulo pone venda en los ojos y caza las almas al vuelo, las almas que deben ser salvadas? Y para ti, amigo mío, hermano mío, que cazas las almas y le pones vendas, y haces morir las almas que no deben morir, y haces vivir las almas que no deben vivir. Este era Saulo. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se sabía todas las escrituras, pero él creía haberlas sabido todas. ¿Y cuántos hermanos y cuántos amigos creen saberla toda? Creen saber toda la verdad. Y este Saulo era uno de ustedes. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Así debemos decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos hermanos, cuántos amigos no dicen: heme aquí, Señor? Sino que siguen cazando las almas al vuelo. Esas almas que deben vivir, y dejan vivir las almas que no deben vivir. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuán
tole es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo, fariseo. ¿Cómo Dios le hizo comprender lo que debía hacer? ¿Y por qué esperar hasta último momento, amigo mío, para comprender lo que debes hacer? Y voy a ser muy clarito en este mensaje. Porque tú estás lavando a tu hermano en un nombre que no es sobre todo nombre. Y voy a seguir insistiendo en este tema. La única forma de lavar tus manchas, tus pecados, lavar tu ropa, aquella que lavaban los sacerdotes, que emblanquecían los sacerdotes, era sombra de lo que había de venir. Esos sacerdotes lavaban y se santificaban, y cuando decían que se santificaban era cuando ellos lavaban, se apartaban de tocar mujer y de lavar su ropa, plancharla, acondicionarla. Eso era apartarse, santificarse, donde lavaban sus vestiduras, se aseaban. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a blanquearte, a lavarte, a purificarte, a redimirte. ¿Mediante quién? Mediante su nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es nuestro Señor Jesús. Y tú luego aquí no oyes las palabras, sigues siendo fariseo que se sabe en todas las escrituras, como aquel Saulo que se sabía todas las escrituras, pero había algo que no había comprendido, que a través de nuestro Señor Jesús tenía esa posibilidad de la vida venidera. Así que lo voy a dejar muy claro en este video. Tú no te lavas en el nombre que corresponde. Tú traes a la memoria lo que Babilonia hacía. Porque tú aquí aplicas 3 elementos que todos los pueblos de Babilonia tenían. Porque te han hecho errar, hermano. Te han hecho errar, amigo. Te escribieron las escrituras, te las escribieron y no te las escribieron bien. Pero el libro de los Hechos no pudieron esconder la verdad. Porque acá hay muchos testimonios. Te trajeron la doctrina de Babilonia. Todos los pueblos. Por eso Dios al pueblo de Israel le dijo que no tenían que tomar las costumbres de los pueblos que lo rodeaban. Y todos aquellos pueblos tenían 3 dioses y más. Pero Dios es el único, uno solo, Él, el gran creador de todo. Él es la existencia misma de las cosas. Y tú te hicieron creer que Dios son 3 personas y demás. Amigo mío, Dios es único. Y su Hijo Jesús es el Mesías, el ungido, es el Rey. Es el Rey que viene a suplantar a Adán. Aquel hombre que había creado el Señor para un mundo perfecto. Y aquí Adán es nuestro Señor Jesús, el hombre perfecto,
el hombre santo, aquel ungido, aquel Mesías. Él es tu rey, y Él será tu rey en la tierra, porque tú volverás a la tierra, poseerás la tierra, y Él será tu rey, y Él gobernará sobre las naciones. Y tú lo verás, y verás un hombre como ti, porque Él es un hombre. Vino como un hombre y es como un hombre, pero un hombre santo, perfecto. El diseño perfecto de nuestro Señor. Amigo mío, ¿cuántos fariseos hay? ¿Cuántos fariseos como Saulo de Tarso, que se creía que sabía todo? Pero había algo que él no sabía. Y el Señor mismo le hizo comprender el misterio. Saulo de Tarso, fariseo de los fariseos, fariseo de fariseos, dice él. Bien, amigo mío, hasta aquí vamos a llegar en este video, pero vamos a seguir ampliando la vida de Saulo de Tarso, este fariseo de fariseo, este varón que se sabía todas las escrituras. Y es por eso que el Señor, luego de decirle, de enseñarle lo que le faltaba para ser completo, porque nadie es completo. Bien, amigos, hermanos, amigos, vamos a llegar hasta aquí. Luego en otro video sucesivo vamos a seguir la vida de Saulo de Tarso. ¿Cómo comprendió lo que debía comprender? Y él era un conocedor de las Escrituras. Y luego de este acontecimiento él iba a ser ungido y había recibido la revelación por completo. Amigo mío, nos veremos en el próximo mensaje y vamos a seguir con la vida de Saulo de Tarso, fariseo de fariseo. Así que hasta el próximo mensaje, amigo mío, y que el Señor te bendiga.